Lo frustrante que fue bachillerato y el sistema educativo para mí y para la mayoría de personas que conozco es que no tengo palabras. Pues yo con 16 años, al igual que mis compañeros, es que no tenía ni idea, pero ni idea de qué hacer con su vida. Y pues acabé por descarte en bachillerato de sociales. Y el primer día que llegué, me senté en la silla y escuché a un profesor, dije, ¿qué narices es esto que me espera por 2 años más? Porque claro, es que no sé quién tuvo la maravillosa idea de decir, oh, vamos a poner a niños de 16 años a memorizar 1000 páginas de cada asignatura y encima los profesores que tengan, en vez de darles clase y explicárselo, vamos a hacer que lean esas páginas que ya les hemos dado anteriormente. Y encima es que al final de todo eso va a haber una prueba para ver si pueden acceder a los estudios que les gustan o si van a tener que estar amargados el resto de su vida. Total, que mi paso por bachillerato fue como si no hubiera hecho bachillerato. Yo juro que yo al principio lo intenté. Que yo al principio intenté ir a clase, hacer lo que me decían, no decir nada, no quejarme. Spoiler, acabé muy, pero que muy frustrada. Antes de nada, una rápida advertencia de que no se debe seguir mi ejemplo y esta es solamente mi experiencia. En fin, que ya me limité a intentar ir a clase y a veces ni eso porque hacía pellas, que ya no lo llamaba ni así porque era muy común, y las veces que iba o me quedaba dormida o hablaba con compañeros o me ponía a leer o me ponía a jugar con el móvil y a hacer cubos de Rubik, en fin, que era un coñazo. Y es que todo bachillerato, pero todo bachillerato, los 2 años, las asignaturas, los profesores, el temario, todo estaba enfocado a la EBAU. Y es que a lo mejor ni siquiera vas a hacer la EBAU o no tienes ni idea de qué carrera vas a elegir después de hacerla y te da igual porque tú vas al bachillerato a hacer la EBAU y a probar la EBAU. ¿A aprender? No. ¿A dar clase? No. A hacer la EBAU. Y encima es que los profesores te daban un temario que ya estaba subido a internet porque todo era sobre la EBAU que se hacía todos los años. Y era todos los años el mismo temario y todos los años el profesor leyendo los mismos PDF. En fin, que después de intentar hacer lo que todo el mundo decía que había que hacer, eso de ir a clase y escuchar a un profesor, pues en vez de eso yo me sacaba mi iPad con los apuntes que ya estaban subidos a internet antes de incluso empezar el temario y me ponía a hacer resúmenes de eso en vez de escuchar al profesor leer esos resúmenes y luego tener que hacerlos por la tarde. Y en las asignaturas como tal es que eran historia, te leías los bloques y te hacías tus propios resúmenes para el examen. En lengua era aprender a hacer sintaxis y memorizarte los autores. En matemáticas era aprenderte una serie de fórmulas y luego aplicarlas. En economía es cierto que había ejercicios prácticos y el resto pues era igual, la teoría te la memorizas y luego la sueltas. Y pues yo viendo que lo único que había que hacer de cada asignatura era coger los apuntes, resumirlos y memorizártelos en tu casa, pues en clase hacía los apuntes y los resumía y luego en mi casa pues me los memorizaba. Pero vamos, que ir a clase a escuchar lo que me decía un tío y que encima lo único que hacía era leerlo, lo veía muy frustrante. Tío, enséñame, explícame la historia, explícame qué repercusiones tuvo, porque para leer un PDF y hacer resúmenes y luego soltarlo en un examen, lo puedo hacer yo, que fue lo que hice durante todo bachillerato, pero no me hagas ir a clase para leerme tú eso. Explícame las repercusiones que tuvo todo eso, explícame los autores y cómo mataron a algunos solamente por llevar la contraria. Explícame más, quiero saber cosas, no quiero memorizarlas y que me des una charla. La asignatura que más me gustó y que no me esperaba, la verdad, fue filosofía, porque era una asignatura donde eso de estudiarte los apuntes y soltarlos servía de poco. De hecho, yo lo que hacía era leerme los apuntes, entenderlo y como yo lo entendía, hacía los resúmenes. Y la verdad que mis resúmenes lo acabó teniendo toda la clase porque lo entendía mejor de mis resúmenes que de los propios resúmenes del profesor. Y al final, pues después de todo eso, acabé teniendo una media de notable bastante alto y en filosofía incluso una media de sobresaliente y matrícula de honor. Y no es que lo diga para alardear, sino demostrando que el simple hecho de ir a clase a escuchar a un profesor decirte una parrafada y luego por tu cuenta hacer todo, sirve de lo mismo que ir a clase, hacer apuntes, pasar del profesor y estudiártelo por tu cuenta. Voy a pasar ya a los exámenes y es que en mi instituto en concreto todos los exámenes eran tipo EBAU, es decir, que te hacían todos en 3 días y encima el temario se acumulaba. Cosa que veo ilógica someter a esa presión a niños de 16 años que iban todos llorando, con ansiedad, con nervios, preocupados por su futuro. No lo entiendo. Y sí, entiendo que si todo bachillerato está enfocado a hacer la EBAU, se hagan simulacros de EBAU para que luego el día que lo hagas no estés tan nervioso. Pero de eso, hacer todos los exámenes así, donde encima todos esos exámenes contaban un 60% y la EBAU solo el 40%, pues no lo veo lógico. Haz simulacros fuera de exámenes que cuenten para tus notas. Por no hablar de que mis compañeros eligieron una carrera universitaria por las salidas que tenía y no porque les gustase como tal, que es algo a lo que se van a dedicar toda su vida en un principio. Pero claro, si es que partimos de la base que no han tenido tiempo para saber qué es lo que les gustaba porque se han centrado en estudiar lengua, mate, economía, filosofía, ciencias, biología y
todo eso desde que tenían 3 años y que realmente nadie se ha parado a decir, oye, descubre tú en qué eres fuerte, qué se te da bien y qué quieres hacer de mayor. Y es que encima, si hubieran hecho eso, habría muchos más niños con mucha más motivación haciendo cosas concretas y que serían imparables. Y no dejaría de haber niños que fuesen a ciencias, niños que estudiaran ADE y niños que estudiaran ingenierías. Solo que lo harían con más motivación. Y veía a todos los niños diciendo, voy a estudiar ADE porque a mis padres les gusta, me voy a meter a una ingeniería porque está bien pagada. Pero realmente es que no les convencía su decisión y realmente es que no querían hacerlo. Y lo que más me frustraba es que todos seguían obcecados con hacer eso sin ni siquiera replantearse otra opción porque es en lo que se han educado. O sea, nadie estaba contento con lo que iba a hacer, pero tampoco nadie intentaba buscar otra forma de hacerlo. Y a mí me frustraba porque yo no quería hacerlo y no quería seguir esa forma y era la única que parecía pensar así. Cosas que me frustran del sistema educativo en general. Pues muchas, pues la verdad es que muchas. Por ejemplo, ¿en qué cabeza entra que un niño está deseando que pasen los días porque odia ir al instituto o odia ir al colegio? Si los niños deberían estar deseando aprovechar la vida y disfrutarla al máximo. Pero no, en vez de eso había niños agobiados pensando en las notas y llorando por ellas, que realmente es que estaba deseando que se acabase el curso y que llegase verano. ¿En qué cabeza entra que un niño odie estudiar? Si por naturaleza el ser humano siempre quiere aprender cosas nuevas, si así es como evolucionó, y en vez de eso ahora la gente está empezando a odiar estudiar. ¿Cómo de mal hecho tiene que estar el sistema educativo para que un niño no quiera aprender? Si es que cuando eras pequeño tenías más ganas de aprender y de hacer preguntas que cuando entraste al colegio, que casi que lo que te meten en la cabeza es no te cuestiones nada y memorízate esto. Y es que lo piensas y es normal. Si es que a veces va un niño que tiene interés por una cosa y en vez de incentivarlo le dicen no, eso está mal, apréndete las tablas de multiplicar. Yo misma tenía muchas preguntas y cuando las hacía no me las respondían porque era de un curso avanzado. Si te estoy preguntando porque tengo interés, ¿quién eres tú para cortarme de tener ese interés y decirme que no tengo edad para aprenderlo? En vez de enseñármelo de verdad. Pues claro, luego al final ya dejé de hacer preguntas y dejé de cuestionarme cosas. Y es que durante mucho tiempo pensé que odiaba estudiar. Más cosas que no entiendo. Mi profesora de lengua y matemáticas en tercer y cuarto de la ESO era de música. Si es que normal que muchas veces tuviéramos que corregirle nosotros, con gente especializada en esas áreas. Y la educación sirve para formar a niños del futuro, ¿no? O sea, que es algo a lo que habría que darle mucha importancia. Entonces, ¿por qué no se le da esa importancia? ¿En serio me estás diciendo que estás poniendo a profesores que la mayoría están ahí porque no han encontrado nada mejor? Que no es por vocación y que únicamente les preocupa tener un sueldo a fin de mes. Y esos son los que se encargan de educar a los niños del futuro. Pero si es que yo tenía profesores que me han llegado a decir que odiaban a los niños. Entonces, ¿por qué está ahí, señor? Porque querían el sueldo. Tú, que estás ahí odiando a los niños porque solamente quieres un sueldo, me estás enseñando a mí lo que me tiene que formar para un futuro, que no estoy diciendo que sean profesores como el Club de los Poetas Muertos o el de las ventajas de ser un marginado, pero que hagan algún filtro más, es merece que de esos profesores depende la educación de todos los niños. Y es que yo era una chica que tenía una media de sobresaliente, si es que en segundo de la ESO saqué 7 matrículas, 3 dieces y un 9. Y la gente me miraba como si fuera la persona más inteligente que han conocido en su vida y me felicitaba y me decían que era increíble. Pero si es que yo lo único que hacía era limitarme a estudiarme lo que me mandaban. No era algo que tuviera mucho mérito más que tiempo y disciplina. Y por muy sorprendente que pueda parecer mis notas, no es ni de lejos de lo que más orgullosa estoy. Es más, sentía que realmente no estaba disfrutando y aprovechando lo que realmente era importante. O sea, te memorizabas lo que el profesor te daba, luego lo plasmabas en el examen como a él le gustaba y ya tenías una buena nota. Es muy frustrante, pero realmente era, te estudias esto y te estudias esto. Si yo preguntaba algo más, me tachaban por rara. Acabé interiorizando que preguntar estaba mal y empecé a ocultar las cosas que sabía y que me gustaban. Y tío, tenía 6 años y me frustra. Pues claro que me frustra. ¿Quién eres tú o cualquier profesor para decirme qué tengo que estudiar, qué no tengo que estudiar, qué tengo que aprender, qué no tengo que aprender, qué me tiene que gustar y qué no me tiene que gustar? Empecé a dejar de estudiar fuera del instituto porque me había convencido de que estudiar era algo que odiaba y detestaba. Y tío, es que casi que me acabo de dar cuenta de que estudiar es aprender, tener ganas de descubrir nuevas cosas. Y es algo que me encanta. Lo que me frustra es la forma en la que te hacen estudiar. Y que me haya dado cuenta con 18 años que me gusta aprender cosas nuevas y que me gusta estudiar, pues no lo veo muy normal, la verdad. Me hicieron privarme de esa parte mía que le gustaba aprender y descubrir nuevas cosas. Y es que realmente en el colegio y en el instituto pasas una gran cantidad de tiempo y en edades de desarrollo que acaban marcando tu personalidad. Y que me quitasen las ganas de aprender, que me quitasen las ganas de tener curiosidad y que me hicieran ver incluso que estaba mal, pues no me parece muy bien que se diga. De hecho es que como anécdota una vez estaba hablando con un amigo que conocí en bachillerato y le pregunté qué quería estudiar, a lo que él me respondió que quería estudiar todo.
Yo me empecé a reír, le dije que no me vacilara porque para mí el estudiar era algo horrible que quería dejar de hacer. Y me llevó tiempo a entender que a mí también me gustaría estudiar todo, que también me gustaría tener conocimiento de todas las cosas que pudiera. Pero mi primera reacción fue esa. Conclusión, que creo que hablo en nombre de todos cuando digo que el sistema educativo necesita una remodelación completa, tanto interno como externo. Nos ha estresado y creo que son cosas que no deberían pasar por estudiar, que debería ser una buena experiencia.